100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al rey volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Existen ovejas que rabudas van con el alma rota, van por los caminos temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscarlas van, y cuando las hallan, la traen al camino bueno, la verdad, la vida, es Cristo el Señor. Pastor, si es de verdad, dejará su confort, su comodidad, perderá su sueño por esa oveja, subirá del valle a la montaña, dejará su TV, su carro, su aire acondicionado, su escritorio, irá por esa oveja dañada por el lobo, esa oveja herida, sin defensa. Es que esta oveja vale, puede ser sana, merece estar con las 99, feliz junto a su pastor. Temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al rey volvió. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al rey volvió. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al rey volvió. No tengo voz como Alfredo. Pero qué gusto de ver a mis queridos hermanos y hermanas aquí en esta noche. Algunos que no recuerdo muy bien la cara, sí, quizás el nombre no, pero la mayoría con nombre y cara y todo. Hace pocos días, la otra semana, estuvimos en Florida con mis hermanos en una reunión de familia. Y comenté luego que lo que sentí allí
Lo que sentí allí fue muy hermoso, porque eran mis hermanos y hermanas. Pero lo que siento aquí en esta noche es más hermoso aún, porque vosotros sois mi familia, mis hermanos y hermanas. Y cuando ellos terminen de ajustar esto, voy a seguir hablando. ¿Me escuchan allí atrás? Muy bien. Si no, puedo levantarlo más todavía. Estaba diciendo, hermanos, que no sé si ustedes pueden entender lo que yo digo. Ustedes son mi familia, nuestra familia. Hemos caminado largos caminos, hemos caminado en tristeza y en victoria, en gozo, y ahora somos hermanados realmente en Cristo. ¡Qué bendición es! El Señor nos dio el gran honor de venir y cumplir 41 años asignados al Uruguay. Y allí en el camino hemos logrado conocernos y apreciarnos y ver las virtudes de Cristo en cada vida. Esta noche traigo saludos también de misioneros que ustedes conocen. Estuvimos la semana pasada en el estado de Mississippi, donde tenemos año por medio una reunión de compañerismo de los misioneros jubilados del Uruguay. Wale y Betty Poor mandaron muchos saludos. El doctor Murray Smith y Dixie y una hija de ellos mandaron muchos saludos. Ellos me cargaron de saludos. Pablo Rotten y su señor, los Evanson, Paula Smith, Paula Smith, supongo que se llama así, Paula Smith, mandó saludos también. Ella está ahora en Jerusalén. Fue con un grupo para realizar una obra misionera allí. Los hermanos Rotten también, y no sé, sí, hermano Dúbele estuvo, el gaucho. Él es conocido como el gaucho entre los misioneros, porque realmente él respira, recordando los hermosos días aquí, mirando los árboles que caen aquí, enormes árboles que cuando estuvimos plantamos semillas así. Yo recogí algunos hoy, están cayendo ya. Estaba pensando en el potencial que está en cada semilla de estas. Plantándola, cultivándola con el sol y el agua y el buen suelo, producen un árbol que pueden dar una cosecha enorme de nueces. Y el ministerio es algo así. He visto algunas personas en estos días donde sembré una pequeña semilla del Evangelio. Y ahora veo líderes, veo hombres y mujeres de Dios que están dando fruto como los árboles aquí alrededor de este edificio. Pero el tema esta noche es un tema que el hermano Tomé me preguntó antes, si mantienes ese tema. Claro que sí, claro que sí. Escuela de profetas es vigente. Y yo digo al entrar, sí, ciertamente, la escuela de profetas es vigente. Y nada deseo más que esta institución sea una escuela de profetas aquí en el Uruguay. Pero vamos a recoger un poco la Biblia y ver la base bíblica para la escuela de profetas. Hay una mención
de un profeta en Génesis. Ustedes saben que Abraham fue llamado por Dios profeta. Cuando él mintió a Abimelech y le dijo que Sara era su hermana, Abimelech iba a tomarla como mujer y Dios se apareció a Abimelech de noche y dice, no la toques porque es la esposa del profeta. Es decir, Abraham se consideraba por Dios como profeta. Y luego pasamos a Moisés también. En una ocasión un joven vino corriendo y dice, Moisés, tú tienes que parar a esos dos que están profetizando. Y se acuerdan lo que dijo Moisés, ojalá que todo el pueblo fuera profeta. Es el deseo del gran profeta Moisés. Pero realmente la línea de profetas, especialmente la escuela de profetas, comienza con Samuel. Si ustedes quieren buscarlo, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, donde Samuel ungió a Saúl como rey. Aparentemente había allí alrededor de Samuel una escuela de profetas, una compañía de profetas, con distintos ministerios. Algunos de los profetas tocaban música, Alfredo, algunos cantaban también, y había salmistas, y había algunos hijos de profetas que estaban en la compañía. De modo que, comenzando con Samuel, aparentemente vemos las evidencias de una escuela de profetas. Pasando adelante a Eliseo, que se ha mencionado en esta noche, él aparentemente vivía con los profetas, y en una ocasión un profeta vino y dice, este lugar es muy estrecho, debemos construir algo más grande. Y cuando estaban construyéndolo, cortando los árboles, se acuerdan que uno dejó caer el hacha en el río y Eliseo mandó flotar el hacha. Todo en relación con la construcción de vivienda para una escuela de profetas. Por lo menos los comentaristas opinan así. En el tiempo de Josías, el libro de la ley fue hallado. Y cuando el rey escuchó la lectura del libro, él rasgó sus vestidos arrepentido, dándose cuenta que el pueblo había ofendido a Dios tremendamente. Entonces él consultó con una profetisa, Hulda, y ella pudo apuntar el camino para lograr el perdón de Dios. Pero allí aparentemente había un colegio de profetas. Y dice el texto que ella cuidaba las vestiduras. Y algunos comentaristas opinan las vestiduras de los profetas. Y luego tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores. Y corriendo llegamos al Nuevo Testamento. Y queremos llegar a eso sin demorar más. Hay algunas referencias en Mateo que nos ayudan a ver una transición de ministerio de profetas del Antiguo Testamento a los profetas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 11:13, Jesús mismo dice que Juan es el fin de los profetas anteriores, terminando en un sentido el tipo de ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, y luego Jesús mismo es conocido como el profeta de Nazaret. Lo que yo veo aquí, hermanos, y es mi interpretación, con Juan
terminamos todo el periodo, toda la línea de los profetas del Antiguo Testamento que tenían una función básica de preparar el pueblo para la venida del Mesías. Pero ya el Mesías había venido, Juan lo identificó, y luego Jesús dice que en Juan terminan los profetas, pero Jesús es llamado profeta. Ahora, cuando Jesús comienza a llamar a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, Él estaba enseñándoles. Era una escuela de profetas. Él fue el profeta mayor y Él está llamando a otros a ser profetas. Es mi interpretación. Interesante, cuando Él fue crucificado, la iglesia quiso nombrar un suplente para Judas. Ellos escogieron Matías. Pero una cosa interesante, no se oyó nada más de Matías. ¿Qué pasó con Matías? Algunos comentaristas, y creo que con certeza, opinan de que la iglesia se equivocó. ¿Puede ser? Y luego el suplente que Dios había apuntado no era Matías, sino Pablo. Pablo llegó a ser el más grande profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo profeta? Si quieren saber el rol, la función de un profeta, Pablo dice que la función del profeta es 3: de edificar, de exhortar y de consolar. En el Nuevo Testamento, el profeta tenía 2 funciones básicamente. El profeta interpretaba y aplicaba la obra mesiánica de Cristo en la cruz. Eso sí, y Pablo más que ninguno realizó esa tarea. Pero el profeta en el Nuevo Testamento también está apuntando a la segunda venida de Cristo. Mirando en ambas direcciones, aplicando el valor, la virtud de la cruz en la actualidad, interpretando la voluntad de Dios para cada creyente y para la iglesia. Y mañana vamos a hablar de la iglesia. Pero también el profeta del Nuevo Testamento estaba constantemente señalando y recordando: Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. No vemos en los profetas del Nuevo Testamento énfasis en la predicción y en revelar grandes misterios. Más bien el profeta del Nuevo Testamento, si yo leo el Nuevo Testamento, ellos estaban solamente haciendo lo que yo había dicho. Pablo entonces fue el gran profeta, y él enseñó 2 años en una escuela de Tirano, aparentemente enseñando y preparando profetas para predicar el Evangelio. El rol del profeta que he mencionado se encuentra en 1 Corintios 14, versículo 3. Miren el contexto de ese versículo. Pablo recién había hablado de los dones del Espíritu, y luego había hablado de la excelencia del amor, y luego él termina diciendo que preferiría hablar en palabras entendibles una palabra que 1000 palabras en lenguas. El profeta podría hablar en lenguas. Yo creo que es un don espiritual. Por la función, según Pablo, según la preferencia de este gran apóstol, de este gran profeta del Nuevo Testamento,
es de hablar en términos que personas podían entender directamente. ¿Qué es la conclusión de todo esto? La conclusión que yo saco de esto es que la escuela de profetas es vigente hoy, y desde el tiempo de Cristo han levantado escuelas de profetas en el primer siglo, en el segundo siglo, inclusive especialmente en Jerusalén y en Alejandría, y había una competencia y una rivalidad entre estas dos escuelas que interpretaban en forma distinta, los de Alejandría con alegorías y con símbolos, y los de Jerusalén en la interpretación más literal de las Escrituras. Constantino procuró unificar el cristianismo. Así, las escuelas iban formándose, preparando hombres para servir al Señor. Llegamos al tiempo de la Reforma, o los pre-reformadores, Juan Hus y Juan Wycliffe, por ejemplo. Y luego los reformadores clásicos, Lutero y Calvino y Zwinglio. Pero nos interesa más los reformadores radicales, porque de ellos nosotros hemos venido. Pero tan pronto que ellos pudiesen, ellos comenzaron a formar sus escuelas. Primeramente, lo que hacían, un pastor reunía a los jóvenes de su iglesia, y los que sentían el llamado venían a vivir en su casa. Es uno de los modelos. Y aprendían de él, y él les asignaba tareas y les daba oportunidad de ejercer su ministerio. Luego, cuando podían, formaban escuelas. Esas escuelas existían en Europa y comenzaron en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Cada denominación formaba sus escuelas, que realmente terminaron siendo universidades y perdieron su identidad como seminarios, como escuelas de preparación de profetas. Otros han tratado de mantener su identidad. En los Estados Unidos actualmente, yo no sé cuántos seminarios bautistas hay, yo supongo más de 30. Cuando nosotros éramos jóvenes eran 5 principales, y ahora por divisiones y por necesidad han formado más y más. Nosotros vivimos en Waco, y allí está la Universidad de Baylor con el seminario Truett, que está llegando a ser uno de los seminarios más importantes entre los bautistas. Y tenemos, yo enseño, por ejemplo, en el centro de extensión tenemos las clases en las aulas de Truett Seminary o de Baylor, de modo que tenemos contacto directo. Excelentes profesores. En el año 1911 comenzó una obra bautista aquí en el Uruguay. 1911. Faltando 3 años para el centenario de la obra bautista, ¿se acuerdan? Y algunos están mirando ya para la celebración del centenario de los bautistas. Pero no había formación de pastores aquí. Los años pasaron, mandaron los jóvenes a Buenos Aires, porque existía un seminario en Buenos Aires y en Cali y en Río y nada más. Entonces mandaban los jóvenes ahí, algunos se quedaban allí, se casaban allí y cumplieron su ministerio en la Argentina. El Uruguay sufría, no había. Cuando nosotros llegamos aquí en el año 54, contamos 2 pastores uruguayos sirviendo en nuestro país. Casi 50 años y 2 pastores uruguayos. Entonces, cuando la convención se formó en 1948, creo que fue así, ¿verdad? Intentaron tener un instituto. Eran 3 pastores. Hermano Orre, Guillermo, es decir, Álvarez, Ricardo Álvarez,
y hermano Enrique Molina. Su hija está aquí todavía, Corina. Ella fue hija del pastor Molina. Pues ellos tres comenzaron un instituto preparando líderes. Primer año, 50. El segundo año, yo creo menos de 20. Y el tercer año cerraron. No había más interés, por lo menos en lo que ellos ofrecían. La misión bautista se organizó justo en el año cuando llegamos nosotros, en 1954. Muy pronto comenzamos a hablar entre nosotros de la necesidad de una escuela de profetas. Estamos hablando de eso todavía, ¿verdad? Entonces, en el año 1956, iniciamos las clases del Instituto Bíblico Bautista, aquí en el Uruguay. Hubo 8 alumnos. Yo no sé si la hermana Gloria Enciso está aquí en esta noche. ¿Está Gloria? Ella es una de las primeras. Pablo Pachalian, que es un predicador muy conocido en California. También había otros, Bernabé Santos, Leandro Cabil, que está predicando todavía aquí en el país, y otros. Fue el comienzo, 3 años nomás. Eso fue en el año 56. En el año 60, elevamos un poco el nivel, abrimos el Instituto Teológico Bautista con 4 años de enseñanza. Y en el año 80 quisimos elevar un poco más y llamamos Seminario Bautista porque había 3 aquí con el título de doctor, que en ese entonces era muy importante para dar prestigio a la institución. Bueno, esa es la historia. Cuando nosotros salimos del país en 92, habíamos visto 71 graduados del seminario. Y algunos de ustedes están aquí, estoy mirando Pedro Lapretian y Vuelve y Ana, estudiaron, y cuántos más que están aquí, que no tengo tiempo de mencionarlos a todos, pero son hijos de esta institución. Y hermano Tommy dice ahora, ¿qué hay del futuro? Hermanos, el futuro de la obra depende en gran manera de la calidad de alumnos que graduamos del seminario. Si queremos un futuro brillante, debemos orar primeramente para que el Señor levante más obreros. Tenemos que asegurar que los profesores sean hombres y mujeres de experiencia, hombres y mujeres espirituales que han demostrado la mano de Dios sobre su vida. Debemos dar a los alumnos materias que se adaptan a la situación aquí en el país. Debemos procurar en toda manera de proveer vivienda, si es necesario, para los del interior. Y 2 o 3 recomendaciones puedo dejar.